Sectores lamentan que el gobierno y los empresarios comiencen el año 2024 enfrentados y que lejos de encontrar soluciones en conjunto, se enfrasquen en una serie de ataques cuyos resultados continúan siendo los mismos. Miles de hondureños abandonando el país por falta de empleo. Esto último, la razón del por qué la iniciativa privada y el Poder Ejecutivo tienen diferencias, pues empresarios de la zona norte señalan que el gobierno durante el 2023 solo creó 77 nuevos puestos de trabajo, lo que provocó la reacción del Poder Popular, que asevera ha generado condiciones necesarias para la creación de empleos. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada hizo una bandera negra en sus instalaciones en Tegucigalpa como señal de luto por la falta de empleo en el país, y el titular de Desarrollo Económico contestó de esta manera. Es una lástima, qué pesar, porque nosotros el gobierno cerramos el año con mucho optimismo y lo empezamos con renovado optimismo. Creemos en el esfuerzo y el trabajo de nuestra presidenta Xiomara Castro y el esfuerzo que estamos realizando para mantener a flote e ir avanzando en el desarrollo económico del país. No sé cómo pueden hablar ellos de que la expectativa que tenían era de tener X cantidad de empleos, y la pregunta es, ¿y quién se los impidió? Entonces esa bandera negra pues es la bandera con la que ellos quieren navegar y con la que quieren llevar un barco, como dicen, negro, un barco pirata, pero realmente no corresponde a la realidad ni a la situación que nosotros enarbolamos en el gobierno. La empresa privada no debería realmente ponerse de luto por el empleo, porque se supone que ellos son los grandes creadores de empleo del país. Eso al menos es la alaraca que pasan diciendo y que reclaman todo el tiempo. Somos los principales generadores de empleo, pero en realidad lo que han hecho hasta ahora es ser los grandes generadores de desempleo por una simple razón. Así funciona el neoliberalismo. El neoliberalismo busca mecanizar al máximo, sustituir por máquinas para reducir los gastos laborales, y por eso se ven beneficiados por cosas como leyes de empleo temporales derogadas en este gobierno. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, expuso que en 12 meses solo se crearon 77 nuevos empleos formales netos, entre los que se crean y se pierden. La falta de empleo se debe a la falta de confianza para generar inversión principalmente en sectores productivos primarios, y esa aseveración la hizo tomando datos del régimen de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social. Esto conllevó a los empresarios a izar la bandera negra y lamentar que el Ejecutivo hace poco por cambiar esta situación de falta de empleo. ¿Solo por el empleo, licenciado, o hay un trasfondo en este mensaje del COEP acerca de los temas políticos o el diálogo en el país? Es que la política siempre va a pegar al empleo, ¿verdad? La política siempre está por encima de la economía, ¿verdad? Lo que sucede en la política, la certidumbre que pueda tener la gente le va a beneficiar en su toma de decisiones, y eso es lo que hay que tratar de buscar, ¿no? Bueno, entiendo yo que la directiva del COEP lo que fundamentalmente está buscando es que exista un diálogo adecuado para la generación de empleo en el país, y sobre todo, porque el empleo al final es un medio, que existan beneficios para que la gente pueda quedarse acá en Honduras, ¿no? Es que las críticas van a existir, como le digo, tienen que ser enmarcadas primero en una crítica constructiva, saludable, sana, puede ser enérgica definitivamente, pero marcada dentro del respeto y dentro de la ley. Y eso es así en un país que vive en democracia y en libertad. Creo que eso es saludable, y creo que lo más saludable es que los gobernantes hagan caso a este tipo de manifestaciones. Ante este fuego cruzado, sectores piden a ambas partes dejar a un lado los ataques y asumir sus responsabilidades, porque de mantenerse esta situación no se podrá revertir esta crisis y los hondureños seguirán sin empleos. Yo creo que el sector privado tiene que trabajar en una continua relación con el gobierno de turno. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar sobre este tema
gobierno, empresa privada. Están dos distinguidos invitados conmigo. Este es el vicecanciller de la República, don Gerardo Torres. Vicecanciller, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Saludos, don Daniel. Saludos a toda la gente que nos mira a través de la señal de Canal 11. Feliz Año Nuevo. Gracias. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa está aquí a mi izquierda. ¿Cómo está, don Daniel Fortín? Bienvenido, Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación aquí, iniciando un nuevo año, deseándole un feliz año a todos ustedes y a todo el auditorio de este prestigioso canal. Y la verdad, pues muy contento de estar aquí con ustedes, con Raúl y con el vicecanciller. Siempre es un gusto estar en estos programas. Sí, en los últimos días, antier, hizo miembros del COEP una bandera negra. Esto para muchos ha incomodado al gobierno, que lo que mencionan los empresarios que no se han generado los suficientes puestos de empleo en Honduras. Vicecanciller, ¿cuál es la posición del gobierno? Bueno, yo creo que el mensaje de la bandera del COEP es un mensaje que parece más de campaña política que de una posición de análisis económico, ¿no? Creo que es una respuesta a los anuncios y las comunicaciones que del gobierno salieron a finales del año pasado. A pesar de todos los ataques, de los señalamientos y de las campañas, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro cerró con un crecimiento del PIB del 3.3%, incluso la CEPAL proyecta que podría cerrar en un 3.5%, ¿no? O sea, porque el informe fue previo al último cierre del 2023. Otra cosa que también molestó a estos sectores que tienen posiciones políticas fueron los anuncios de el control de la inflación, fueron los anuncios de la generación de empleos. Fueron más de 300.000 empleos que se generaron gracias a los proyectos de desarrollo de la presidenta Xiomara Castro. Estamos hablando del índice más alto en inversión social de la historia de Honduras, ¿no? Más allá de los montos y de los porcentajes en el presupuesto, lo que se destinó para la inversión social y para el desarrollo económico fueron números altísimos, ¿no? Entonces, todos esos mensajes que el gobierno celebró, justo miraba recientemente un videoclip del ministro Freddy Cerrato, ¿no? Que hablaba de esta buena esperanza, de este buen sentimiento. También creo yo tiene que ver con el anuncio del retiro como ministra de Finanzas de la compañera Rixi Moncada para buscar una aspiración presidencial, presentándose como la candidata más fuerte en Libertad y Refundación. Y entonces el ataque hacia el sector económico o al gabinete económico que ella presidía hasta hace unos días, pues lo que vemos en el COEP el día 2 de enero es una campaña que tampoco lo que le pasa a veces el CNA, ¿no? Que se confunde o se enreda en el rol que debe de jugar el Consejo Hondureño de la empresa privada y asume un rol más de posicionamiento político. Yo una campaña mediática, bueno, puedo esperar de la oposición política, ¿no? Del Partido Nacional, del Partido Liberal, del PSH, pero cuando son sectores que su función social es otra, como el Consejo Hondureño de la empresa privada, que su función debería ser la de aglutinar a los empresarios, ver oportunidades como por ejemplo la que creó la presidenta con la apertura con China el año pasado, la participación en la Feria de Shanghai. En vez de ver esas posibilidades, ¿no? Es enfocarse en dar mensajes que yo lo que decía, siguiendo una conversación que tuvimos aquí en este foro, Raúl, hace algunos meses con Pedro Barquero, yo le decía en mi Twitter, en mi ex, el día de ayer, que esa bandera negra más parecía de piratas que de luto, ¿no? Entonces, bueno, así empezamos el año. Yo creo que hay poca disponibilidad del COEP de ver la situación que la presidenta Xiomara Castro ha generado, que es favorable. Lo decía la presidenta del Banco Central de Honduras, la inversión extranjera directa aumentó en el 2023, los números ahí están, y entonces tenemos aperturas comerciales con nuevos socios, tenemos incremento de la inversión extranjera directa,
Sin embargo, vemos como una especie de repliegue y más bien una ofensiva política de parte del Consejo hondureño, y ayer pues tuvimos un intercambio de opiniones con el señor Eduardo Facusé de la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, ¿no? Y porque sacó una cifra que decía que en el año pasado solo se habían generado 77 empleos. Yo le decía, bueno, eso es absurdo, ¿no? Cualquier persona en cualquier departamento de Honduras donde Jet Stereo, o la Curazao, o el Gallo Más Gallo, o Electra han abierto sucursales, que este año hemos visto una expansión de estas empresas, ha generado más empleos que eso. Cualquier persona que ha sido beneficiaria de los fondos o de los créditos que está dando Banadesa, sabe que la generación de empleos en el agro ha crecido. Cualquier persona de las 40,000 que se emplearon en la construcción de carreteras en el 2023, en los proyectos multimillonarios de infraestructura que la presidenta definió, le puede decir que fueron más de 77. Cuando lo interpelamos, el señor Facusé lo que dijo fue que no era que se habían generado 77, sino que comparados la afiliación del Seguro Social con la pérdida de empleos, había quedado 77. Y después se salió una estadística que decía que habían sido más de 100,000 personas las que se inscribieron en el Seguro Social el año anterior, aumentando incluso el promedio de los años anteriores. Entonces dice, no, pero es que fueron estos que entraron y estos que salieron. Yo creo que al final la manera de medir el crecimiento económico ya está inventada, pues. Está el incremento del PIB, está el índice de Gini, está la tributación. Honduras aumentó su tributación sin crear impuestos nuevos, aumentó la tributación tanto en SAR como lo que se registró en aduanas, fueron números superiores. Entonces, todos estos son indicadores. La moneda de Honduras, el Empira, fue de las pocas monedas que no se deslizó como se deslizaron otras monedas en América Latina. Y Honduras fue de los pocos países que pudo controlar la inflación de América Latina. Por eso somos actualmente, según la CEPAL, la sexta economía en crecimiento en el país. Entonces, indicadores de crecimiento económico, indicadores de ambiente económico ya se inventaron. Lo que el señor Eduardo Facusé quería hacer ayer era inventarse otro, que era decir, vamos a sumar este número menos los que se fueron, más los afiliados del Seguro Social. O sea, que nos comparte la ecuación económica en la que él está planteando. Ahora se debe de medir la generación de empleos en un país. Ya mirábamos hoy a primeras horas del día que el señor Daniel Durón está hablando de un problema en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿No será, señor Facusé, que el problema que tuvimos en 2023 fue que la afiliación tuvo que haber sido más? Entonces el problema ya no es de generación de empleos, sino de afiliación al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entonces, no queramos venir a inventar fórmulas de cosas que ya están inventadas. El país está presentando mejores números en términos económicos. Obviamente falta mucho más por hacer, pero salir con banderas negras y salir a decir que en un año solo se crearon 77 empleos y después querer ver cómo se acomodan esas cosas, parece más campaña política que un análisis objetivo de la situación económica del país, y sobre todo parece algo alejado de la razón social de un aparato como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que debería estar trabajando en aprovechar esas oportunidades que está creando el gobierno y no levantar banderas de campañas políticas en respuestas a incomodidades que le pueden generar las posiciones del gobierno y del partido en el gobierno. O sea, es tergiversar un poco la razón y asumir un papel que no es el que nos corresponde, a menos que se quieran dedicar a la oposición política. Ya hay espacios para hacerlo. Don Daniel, usted es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. ¿Qué piensa de eso? Y de lo que dice el vicecanciller. Bueno, la verdad es que, en primer lugar, no debería haber ninguna controversia. O sea, no debería haber ninguna controversia en el país acerca de cuántos empleos se han generado, nuevos empleos, ni cuántos empleos se han perdido. No debería haber esa controversia. Los números deberían de estar ahí y los deberían de estar disponibles para cualquier momento. No debería haber controversia entre el Poder Ejecutivo, entre el empresariado, en que estemos peleando nosotros en la empresa privada por tratar de generar más empleos. Eso no debería estar pasando. Que nosotros,
como empresarios podamos decir, bueno, hemos estado tratando, por lo menos desde la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, hemos estado tratando de que se generen más empleos, que se creen más y mejores empresas, que podamos apoyar al micro, al pequeño empresario, que atraigamos la inversión extranjera, que fomentemos la inversión nacional, que haya reinversión de utilidades, que podamos nosotros en un momento dado pues poder crear más fuentes de empleo. Y no hemos podido llegar a ese diálogo sentados en una mesa con los trabajadores, con el gobierno y con la empresa privada para ver cómo se generan más empleos, porque solo los empleos van a sacar a Honduras del subdesarrollo. Entonces, obviamente, el hecho de que nosotros estemos en esta situación, pues sí nos preocupa y sí es un tema de dolor. O sea, el izar una bandera negra es dolor, es un luto. ¿De quién fue la idea de la bandera negra? Pues eso, hay que ir a preguntarle allá al COEP quién fue el primero con esa idea, pero la verdad es que izar esa bandera negra significa que nos duele a nosotros, al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a los empresarios, nos duele de que no haya el suficiente empleo en el país. Hay que ver varias cosas y aquí con el canciller lo estamos viendo. Okay. Si en Honduras estuvieran las condiciones dadas, yo quiero aclarar algo y siempre lo digo en los programas. Nosotros, Raúl, vicecanciller, no somos oposición. Yo ni tengo ni afiliación política y muchos empresarios tampoco la tienen. Si para nosotros el que gobierne, que lo haga bien, que saque adelante Honduras, que haga las cosas bien y que fomente que haya una situación de paz, de tranquilidad, de desarrollo, para nosotros perfecto. Si nosotros queremos que la presidente Castro haga un excelente gobierno, ¿por qué queremos eso? Porque si la presidente Castro no hace un buen gobierno, Honduras retrocede, nos afecta a las empresas, nos afecta a nuestros hijos, nos afecta a nuestros nietos y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces por eso estamos abiertos a sentarnos para venir y decir y ver el cómo hacemos que Honduras pueda salir adelante. Volviendo al tema del empleo, nosotros tenemos que saber que según los datos que hemos sacado en el SICA y en el CIECA y en el Consejo Consultivo de Integración Económica, en Honduras, 1.300.000 personas no saben qué van a comer mañana, no tienen para comer mañana. ¿Okay? No tienen para comer. Hay 2.1 millones de personas que van a comer con menos de 20 lempiras. Eso a usted le suma 3.4 millones. Y hay otro 1.5 millones de personas que tienen por lo menos $1 para comer. ¿Qué es lo que pasa? La mitad de la población o más está en pobreza. Entonces yo pregunto, si en Honduras no hay problema de empleo, no hay problema de inseguridad, no hay problema de desarrollo, no hay problema de poder salir adelante que se quiere, no hay problema de extorsión, no hay problema de educación, no hay problema de salud, ¿por qué se van 1.263 personas diarias de Honduras para hacer un total de casi 500.000 de personas al año? ¿Por qué se va la gente de Honduras? Si las condiciones en Honduras están para tener un empleo digno, para tener salud, para tener educación, para tener todas las condiciones para vivir tranquilamente, con seguridad y todo, nadie le interesaría irse de Honduras. Entonces, tenemos que nosotros ver esa ecuación del por qué hay una migración altísima, por qué hay unas filas interminables, que lo pueden ver ustedes en los noticieros más tarde, que hoy han llegado a las maquilas de San Pedro Sula y están unas filas interminables de gente buscando empleo. ¿Por qué la gente no encuentra empleo? ¿Por qué la gente no está fomentando más empleo? Entonces, viendo toda esa situación, la lógica es que el Poder Ejecutivo
se siente con los empresarios y con los trabajadores y digamos, bueno, hagamos un plan de nación a corto, mediano y largo plazo para sacar adelante Honduras. Esa es la única forma. El vicecanciller está hablando de la recaudación. La recaudación ha bajado. Empezó a bajar en abril del año pasado. Empezó a bajar en los pagos a cuenta. O sea, nosotros no podemos decir que hay un aumento de recaudación real porque o sea, acuérdense del grado de inflación que tenemos nosotros. O sea, si nosotros tenemos un grado de inflación tan alto, ¿cómo va a ser posible que nosotros digamos, bueno, Honduras esté en un crecimiento económico porque el PIB es de tanto? Si el grado de inflación lo tenemos que medir. Entonces, nosotros venimos y decimos, bueno, este año es el presupuesto más alto que ha tenido un gobierno. Obvio, el del otro año va a ser más alto, y el del siguiente va a ser más alto, y el del siguiente va a ser más alto, porque todo va incrementando. O sea, o como decir, estas fueron las elecciones más votadas. Claro, si ahora votamos más personas, ahora vemos 9 millones de personas en Honduras, antes habían 2 millones. ¿Cómo van a haber habido 2 millones de votos cuando solo habíamos 1,5 millones de habitantes? O sea, no se puede ser, la matemática es clara. Y obviamente el tema de lo que mencionó nuestro amigo Eduardo Facusé, realmente creo que no fue adecuadamente explicado, porque lo que él estaba tratando de demostrar a través de una gráfica que publicó el Seguro Social es el efecto neto de las bajas y altas del Seguro Social. Entonces queda positivo 77. Entonces, obviamente, eso, ¿qué puede decir? Bueno, 77 empleos fue lo que se logró por lo que se perdieron y lo que se ganaron. Lógico, lo que dice el canciller, el vicecanciller es cierto. Si solo aquí en Canal 11 contrataron 15 personas el año pasado y en la otra empresa contrataron 10 y abrieron una sucursal de un supermercado donde contrataron 50 y muchas empresas que realmente fueron contratando más gente. Pero también tenemos que pensar que una maquila cerró y que despidió 10,000 personas, que otra cerró y despidió 5,000. Y obviamente ese tipo de situaciones hace que nosotros no podamos decir que se han generado una cantidad de empleos adicionales, que es lo que nosotros necesitamos para sacar de la pobreza al 500,000 de personas que nosotros tenemos buscando empleo. Porque ese es el problema. Entonces lo que nos tenemos que sentar, nosotros como lo hemos dicho, nosotros pensamos que este es el año donde nos podemos sentar con el gobierno, tenemos esa esperanza para poner a disposición todo lo que nosotros podamos ofrecerle para crear más y mejores empresas, para que se pueda desarrollar la micro y la pequeña empresa, hacer programas de financiamiento para el apoyo a aquel emprendedor que quiere salir adelante. Mire, hay gente que criticaba y decía, ayer en esa guerra de ex, decían, bueno, si solo en la Cámara de Comercio se reportó que el registro mercantil se habían abierto 8,700 empresas. Bueno, hay que ver también, y esto es aparte, no tiene nada que ver con la ecuación de los 77, todas esas empresas que llegan a aperturar en el registro mercantil. A mí me gustaría que junto con el gobierno le diéramos un seguimiento a todas esas aperturas que hay año con año. ¿Y qué pasa con esas empresas que vienen con toda la buena intención de meter una escritura, que nos vamos a constituir aquí nosotros 3 para vender baleadas, y al final empezamos a pedir los permisos, empezamos a buscar esto, y al final no terminamos abriendo la empresa por las condiciones que se dan, por la tramitología que hay, por la burocracia? Entonces, y por las condiciones. Y hay otros que venimos, logramos abrir el puesto de baleada y a los 3 días lo estamos cerrando porque no aguantamos que nos están robando, o la extorsión, o lo que sea. Entonces, obviamente, el problema en Honduras del empleo es un problema integral, igual que el problema de la educación, igual que el problema de la salud. Y nosotros como empresarios estamos dispuestos a poder poner nuestro granito de arroz para que todo pueda salir bien, porque a nosotros nos interesa tener unas personas muy educadas, personas sanas, y que
realmente en Honduras podamos levantarnos y pensar, qué bonito que esté el día. Hoy voy con optimismo al trabajo, hoy voy con optimismo a mi emprendimiento, hoy voy a hacer ejercicio porque estoy alegre y no pensando qué problema vamos a tener hoy. Porque esa es la parte, nosotros vivimos en una situación de crisis y esa crisis lo que genera es el mayor problema que el hondureño tiene hoy día, que es la incertidumbre. Y ese problema a la gente le agobia la mente, los nervios, y no lo deja trabajar, porque nosotros pasamos pensando, o sea, todo el mundo pasa pensando en el problema que tiene, el problema de país, la situación que está viviendo, y eso le quita la paz al hondureño, que antes, hace muchos años, éramos el país de Centroamérica que en más paz vivía. ¿Qué grado se va a calmar la cosa o va a aumentar el grado de diferencias, de confrontación entre la empresa privada y el gobierno? Eso depende del gobierno. Nosotros estamos aquí para sentarnos con el vicecanciller. Nosotros hemos tenido buenas pláticas con muchos de los funcionarios del gobierno, platicamos, podemos ver las cosas de una manera adecuada. Como le digo, yo no soy oposición. Si yo me siento con el gobierno a ver qué podemos hacer, bueno, ahí estamos viendo en la televisión las filas interminables de gente pidiendo empleo. ¿Cuánta de esa gente va a lograr el empleo? O sea, lo que habría que ver. En este momento en la maquila. Sí, obviamente, esas son las tomas que yo estaba viendo en la televisión hoy en la mañana. O sea, son interminables. Obviamente, no quiero dejar de decir de que todos los años es lo mismo, de que todos los años en enero la gente busca empleo, que hay muchos jóvenes que cumplieron los 18 años y deciden, lo cumplen y dicen, bueno, yo voy a empezar a buscar trabajo en enero, porque la gente siempre ha tenido esa tendencia de no querer empezar a trabajar antes de Navidad. Ha sido una situación, pero realmente habría que preguntarle a toda esta gente si es primera vez que pide empleo, si es primera vez que está ahí. Y esos sondeos es donde es importante que aquí, junto con la empresa privada, si nos pusiéramos de acuerdo y vemos esa fila, pudiéramos ir con gente del gobierno y con gente de la empresa privada a preguntarle a esa gente qué necesita, cuál es su grado de formación, si está pidiendo empleo por primera vez, si ya tiene algún grado de experiencia, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Para tomar decisiones en el país necesitamos información. ¿Y por qué se dio el debate de los 77 empleos el día de ayer? Porque no hay información. O sea, si eso fácilmente, si el señor Facusé estaba equivocado, pues hubiera salido inmediatamente alguien del gobierno y decir, mire señores, los números son estos, esto y esto y estos. Pero no tenemos la información disponible y nosotros como empresarios probablemente menos la podemos tener. Entonces necesitamos sentarnos en una mesa y hablar de cómo resolver el país. Nosotros queremos que este año sea un año bueno, un año que realmente pueda tener un despegue adecuado por el bien de toda esa gente que está haciendo fila ahorita ahí en esa maquila. Vicecanciller. Bueno, yo primero quiero mencionar algunas cosas. Están las cifras, está la situación de Honduras y está la situación de las personas. Si yo estoy haciendo esa fila, llegué ahí a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, salí de mi casa y estoy en esa fila buscando trabajo y me dicen que hay más trabajo, obviamente me voy a enojar, pues, porque no me está pasando a mí. Estamos hablando de un país con 4 millones de personas que están bajo la línea de la pobreza. Ese es Honduras, pues. O sea, yo creo que en ningún momento nosotros hemos dicho de que ya se resolvió el problema y que ya no hay problemas en el país. Lo que estamos diciendo es que el cambio de políticas en el país está trayendo algunos resultados que generan un ambiente que a nosotros nos parece favorable. ¿Por qué la empresa no quiere aprovechar estas oportunidades? ¿Por qué la empresa no quiere acercarse al gobierno para aprovechar esas oportunidades? Creo yo, y puede ser que esté equivocado, tiene que ver con una agenda más política que de carácter económico. Y si los empresarios asumen posiciones más políticas que económicas, entonces tenemos un problema, pues. Porque nosotros podemos hacer lo que sea, pero si la empresa no se quiere sumar, es más complicado. Yo no vi banderas negras del COEP en 12 años
y 7 meses que duró la narcodictadura. Tal vez fue que no me fijé, pero no las vi. En el caso de la deuda externa del país, que esos son datos que ahí están, solo de ir a pedirlos al Banco Central, la deuda externa en el país aumentó 350%, o sea, el país se endeudó sin presentar ningún tipo de resultados. En estos 2 años de gobierno bajó en un 7.2%. Obviamente, si yo comparo 350% frente a 7.2%, es abismal la diferencia. Sin embargo, se está revirtiendo. Es la primera vez en estos 2 años que hubo una acción contraria. No nos endeudamos, sino que logramos avanzar en el pago de la deuda en 7.2. Sáquenle la división, 350 entre 7.2. Esa es la diferencia de lo que heredamos, de lo que estamos haciendo y de cómo vamos avanzando. O sea, obviamente, si yo soy un hondureño que tiene familia de plata, ¿no?, o que heredo una fortuna, o que me gano la lotería, yo puedo formar mañana una mega empresa, ¿no? Pero si yo soy un hondureño cuyos padres son pobres, cuyos abuelos son pobres, que no pude terminar la educación por ser pobre, que nunca me pude preparar realmente como quise, que nunca he tenido un trabajo en el que he ganado más de 5,000 empiras, para mí crear una empresa es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, esperar un vencimiento de la pobreza de un país tan pobre como Honduras, como que fuera una varita mágica, también es no entender el contexto del que venimos y del que somos. Pero para darle algunos datos a la empresa privada, y aprovechando que esto no es una discusión de ex, donde uno está limitado por las 40 palabras que le permite la plataforma, si uno no paga el doble cheque, ahora le pide Elon Musk, solo hay que pagar para poder escribir más. Voy a aprovechar para decirle algunos datos a la empresa privada que yo creo que les podrían interesar frente al clima de inversión, que bien lo dice don Daniel. Si nos ponemos de acuerdo, pues podríamos generar más empleos. Antes que dé los datos, sí, está reclamando tiempo. Ajá. No, yo solo le quería decir una cosa. Mire, usted está diciendo lo mismo que yo estoy diciendo en otras palabras. Te digo yo, ¿por qué no nos sentamos en una mesa? Mire, el tema más importante es el gobierno, el poder ejecutivo hoy está liderado por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y está liderado por el Partido Libre. Okay. Yo no le puedo echar la culpa a Libre de lo que está pasando en el país por lo que hizo el Partido Nacional en los años anteriores, por lo que hizo el Partido Liberal en años anteriores, por lo que hizo el Partido Nacional en años anteriores. No puedo realmente. No puedo echarle la culpa por lo que es pasado y que el Libre no puede hacer absolutamente nada. Ya el partido tiene 2 años de estar en el poder, ya asumieron todos los problemas que pueden haber surgido por la situación de país. Tampoco voy a aceptar yo que a mí me vengan a decir de que porque el COEP no hizo tal cosa en el pasado, porque la Cámara no hizo tal cosa en el pasado, porque los empresarios no hicieron tal cosa en el pasado, porque simple y sencillamente, igual que la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, no pudo hacer nada en los 200 años anteriores, porque asumió la presidencia en enero del 22, yo no puedo hacer nada por el pasado en la empresa privada porque asumí la presidencia de la Cámara de Comercio en febrero del 22. Y Mateo Yebrín asumió la presidencia del COEP en febrero del 22. Entonces estamos hablando de que en el 22 tenemos nuevas autoridades en el sector privado y nuevas autoridades en el país, que no tenemos nada que ver con lo que se pasó anteriormente porque no éramos los que estábamos ahí. Entonces, simple y sencillamente se han seguido ciertas líneas. Obviamente la Cámara de Comercio tiene 133 años y ha venido con un rubro, pero sí es una situación preocupante para nosotros como empresarios, la situación del país, la situación del empleo, la situación... ¿Por qué? Porque la gente sin empleo empieza a emigrar del país. Y eso lo estamos viendo nosotros como empresarios, en el sentido de que ya no se encuentran
personas para trabajar en el campo, ya no, porque acuérdense que empresarios somos todos, ya no se encuentran personas para trabajar en la construcción, ya no se encuentran personas calificadas. Hay mucha gente que dice, y es feo lo que voy a decir, de que en algunos municipios del país ya no hay hombres, y que los hombres que hay están o acostados en una cama, porque están muy mayores, o están acostados en el suelo, porque tal vez padecen la enfermedad del alcoholismo, desgraciadamente, pero que jóvenes, gente que quiera trabajar, ya están vacíos los municipios y los pueblos, y eso es preocupante. Entonces, si a nosotros eso nos preocupa, al gobierno eso le preocupa, si a la Cancillería General de la República le preocupa, sentémonos, no estemos peleando, como dice el vicecanciller en ex, no estemos viniendo a un debate a tener ideas contrarias, y las ideas son las mismas. La necesidad del país es la misma, sacarlo adelante. A nosotros nos interesa sacarlo adelante. Y por favor, o sea, no digamos es que los empresarios eran malos, porque también entonces yo puedo decir, entonces los políticos eran malos, los que estaban antes eran aquí, entonces quiere decir que los de ahora son iguales. No puede ser. O sea, yo no puedo decir de que el gobierno anterior es igual a este, porque este es otro gobierno, son otras personas a las que yo le tengo que dar el beneficio de la duda y sentarnos a hablar, porque creo que todo el mundo tiene la buena voluntad de sacar a Honduras adelante. Y eso lo tenemos que demostrar sentándonos en una mesa y haciendo un plan de acción. ¿Tenía una lista usted? Sí, es que yo estoy de acuerdo. O sea, nosotros tenemos que asumir el reto que nos heredaron. Sin embargo, yo solo señalo pues una diferencia de actitud, ¿no? Sobre todo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que tiene razón, o sea, que tiene razón. Había otra gente, pero hay una gente que todavía está ahí. Y en el caso del gobierno, ya no hay gente de la que estaba antes. Entonces, solo para mencionar algunos datos muy rápidos, porque yo creo que esto debería de ser analizado por la empresa privada como opciones, ¿no?, para generar empleos. Y después le voy a hacer una pregunta, que es a usted por ser representante de la Cámara de Comercio, pero es una pregunta abierta a los empresarios del país. Mire, como le decía, Honduras fue el país con mayor crecimiento en inversión social el año pasado en la región de América Latina. Fue un 91% lo que invertimos nosotros en desarrollo social frente a un 10% regional. Crecimos en un 3.3, ¿verdad? Un 3.5, dicen algunos, pero dejémoslo en 3.3. El promedio regional fue de 1.8. La inflación de Honduras es alta, pues, pero no es tan alta comparada con la región. Estamos hablando de 5.7 de inflación en un mundo de guerra, en un mundo donde todos los precios de los fertilizantes, de los carburantes se fueron al cielo por la invasión de Rusia a Ucrania. Pues mantener una inflación en 5.7 es una buena tarea, ¿no? Ya le dije el tema de la definición de la deuda, después de 350% en 12 años, este año logramos 7.2. Fuimos uno de los 4 países que logró apreciación de su moneda frente al dólar y una tasa política monetaria que fue bastante favorable en temas de la región, que permite créditos para la micro y pequeña empresa. Tenemos una inversión extranjera directa que subió, eso le pasó a Costa Rica, a Panamá y a Honduras y a pocos en la región. Y tenemos gastos de gobierno de los más altos a nivel regional. El dato que yo le di aquí a Pedro Barquero hace unos meses, que le dije, Pedro, no es cierto lo que estás diciendo, no es cierto que van a haber más migrantes, y me dijo que no, que eso no era imposible porque también era parte de una campaña. Pues le voy a dar el dato. Hace 2 años, el número de gente detenida, hondureños en Estados Unidos, fue de 319.327 personas. El año pasado fue de 213, me refiero al 2022, fue de 213.023 personas. Y el 2023 cerramos en 186.398. O sea que disminuyó el número de hondureños detenidos en los Estados Unidos por migración irregular. La caravana que vimos hace unas semanas... ¿Que si llevan entrenados? No, yo le digo,
No, lo que le digo yo es que ahora la gente puede pasar más fácil también. No, los bueno. detenidos tampoco. O sea, si no creemos en las cifras, entonces ¿qué vamos a creer? Pues porque si piden que les demos cifras, y cuando les damos cifras nos dicen que no son las cifras que les gustan, esas son y las se cifras inventan del otras Seguro cifras, Social, estas son cifras de los Estados Unidos. Esas son cifras de Honduras. O sea, el número de las hondureños cifras del Seguro detenidos... Social, ¿usted le cree a las cifras del seguro? Es que mire, lo importante es una cosa. Ahora, pero es que usted dijo algo que es cierto. No, yo le estoy diciendo algo, mire. No, pero es que solo voy a tomar algo que usted dijo. Aquí en Canal 11 el año pasado se contrataron algunas personas, es cierto. O sea, y más de 7. Y en Cable Color mucho más. Así es. O sea, no sé si el señor Facusé lo hizo con ironía o molesto con el gobierno. 87, dijo. Pero 77. Bueno, pero 77 creo que es una... No, Raúl, es que el tema, mire, no, pues que lo dijo No, pero solo para cerrar, decir una cosa. No, pero mire, solo déjeme cerrarle con un dato. El año pasado, 141.872 personas fueron afiliadas al Seguro Social y 1.629 nuevos patronos fueron afiliados al Seguro Social. O sea que también, si nos vamos a la cifra, nuevos, pues. ¿Cuántos nuevos? 1.629 nuevos patronos. Ok. Mire, yo le voy a decir algo muy importante. Si nosotros vamos a hablar de economía, si usted me dice que la inflación, ¿cuánto es el 5.7? 5.7 es la inflación en el país. Sí. Ok. Eso significa, Raúl, en términos para que la gente lo entienda fácilmente, es: si mi empresa no facturó, no aumentó su facturación en más de 5.7%, vendió menos que el año pasado. Sí. Para revertir la inflación y generar más utilidades y poder generar más reinversión y poder contratar más gente, tiene que vender más del 11% que el año pasado. Tener un crecimiento de 11% en ventas anuales. Eso es grande, eso es gigante. Entonces, es la única forma que yo puedo revertir la inflación, es aumentando mis ventas el doble de lo que es la inflación. O sea, léase bien, el doble de lo que es la inflación. O sea, llegar a más de 11% de crecimiento. Y eso no es fácil viéndolo como un empresario normal, común y corriente, viviendo en las condiciones que estamos en el país. Yo quisiera, o sea, yo obviamente no sé todo el análisis que pudo haber hecho el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, pero sí sé la gráfica de donde él sacó esa información. Como les digo, es un efecto neto. Sí me gustaría que producción pusiera la gráfica, porque la gráfica no se la inventó Eduardo Facusé. No, pero lo que entonces, está haciendo es un análisis. esa cifra, mire, esa cifra ahí está. ¿ve? Ahí está lo que fue en noviembre. ¿De qué es la gráfica, don Daniel? La gráfica es de afiliaciones de invalidez, vejez y muerte que sacó del Seguro Social. Y ahí el total de septiembre del 2021 al septiembre del 2022 a septiembre del 2023 hace que en la parte de abajo, donde está la suma total, está el valor absoluto del crecimiento y donde él saca el 77 empleos. ¿Qué pasa con eso? Ese 77 no es un número que se inventó Eduardo. No, pero estamos hablando de que esa gráfica... Pero ¿de qué es la tabla? De invalidez, vejez y muerte. Pero no es de generación de empleo, ¿verdad? No, es de afiliación. O sea, estamos hablando del Seguro Social. Es que, eso es lo que estoy diciendo yo, pues. Mire, vicecanciller, déjeme terminar de explicar lo que es esa tabla. No nos interrumpamos, porque aquí en este programa se ha caracterizado por no tener, o sea, yo no quiero interrumpirlo a usted cuando esté hablando. Lo que va a decir, oiga, me dice don Lito Barrientos, se ve bien el debate sin dinosaurios, lenguaje más sencillo y se ve sincero, ninguno de los dos está agresivo, Daniel muy conciliador y Gerardo no es cerrado. Así es que así es, pero miren la tabla, lo que dice la tabla es, ahí al final dice, que cotizantes del régimen de invalidez, vejez y muerte, a septiembre del 22 habían 638.177. Y a septiembre del 23 habían 638.254. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 77 más en septiembre del 22.
Pero ¿qué es esos 77? El efecto neto, que puede ser de 300,000 que se fueron y 299,000 y pico que se fueron, que ingresaron, perdón. Entonces, obviamente ese efecto neto, esos 77. Pero es preocupante porque el efecto neto no debería ser 77, el efecto neto deberían de ser miles. Pero eso es lo que a nosotros nos preocupa, por eso nosotros estamos sintiendo el dolor que hay, porque esto que está aquí, vaya a preguntarle a usted a una persona que está muy preocupada por esto, como Daniel Durón, por ejemplo, ¿qué va a pasar si esto sigue así? Oiga, preguntémosle a un actuario, o sea, el seguro va, como dicen, va a tronar si sigue así, porque no va a poder cumplir con las jubilaciones, no va a poder salir adelante. Entonces nosotros tenemos que ver que si el crecimiento en el seguro social no tiene un crecimiento adecuado, el seguro social a corto o mediano plazo va a no poder cumplir, claro, va a tronar. Y esa es la preocupación que tienen hoy día los trabajadores y es válida, es totalmente válida. Entonces por eso digo yo, no digamos que es que la cifra está mala, que la cifra está aquí, que la cifra está allá. No, sentemos a vernos la cifra y veamos y analicemos cuál es el problema. Y analizando el problema, le buscamos la solución. Usted tiene que encontrar cuál es el problema juntos, sí, y buscarle la solución. Si usted sabe, vicecanciller, que nosotros así pensamos, estamos para colaborar. No, y además que yo justamente quiero aprovechar el programa para hablar, pues no con la efervescencia del ex. Solo vicecanciller, sí. Aquí está el viceministro de Finanzas, don Roberto Ramírez, que también opina. Feliz año, Raúl. Igual a los panelistas, esa tabla del seguro no se puede tomar nunca para calcular el empleo, dice el viceministro de Finanzas, don Roberto. Dice, no se puede tomar nunca para calcular el empleo en el país. Recordemos que muchos salen del sistema, no solo por desempleo, sino por retiro voluntario, retiro por edad, invalidez, muerte, migración, incluso otros porque cambian a sistemas privados de salud, dice el viceministro. Obviamente, Roberto, pero también entra un montón cada año. Pero o sea, lo que tenemos que ver es de dónde sacamos pongamos, estamos de acuerdo, vicecanciller. Okay. La tabla está mala, vaya. No, la tabla. Busquemos una tabla que esté buena y algo que nos diga cuántos empleos nuevos hubieron en el país. Bueno, perfecto. Yo creo que por ahí está la solución al problema. Tal vez el INE nos puede ayudar. Mire, ¿sabe por qué? Porque justo lo que decía el viceministro. La tabla habla de cuánta gente entró al seguro y cuánta gente se salió del seguro. Eso es lo que dice la tabla. Efecto neto. Entonces, la discusión que podemos tener sobre la tabla es sobre el tema de afiliación al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Miren, este país viene por varios años heredando un problema de precarización de las condiciones laborales de las personas. Obviamente, si yo no tengo empleo, cualquier empleo que consiga es bueno, pero eso no quiere decir que sea un buen empleo. Venimos de 12 años, de 2 gobiernos de Juan Orlando Hernández, que había desmantelado la idea del empleo por la idea de la chamba, ¿no? ¿Y la chamba qué era? Era la tercerización de la jornada laboral, era la división de la jornada laboral, por lo tanto la división de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, cuando se aplicó la ley de trabajo por hora, cuando se aplicó que los contratos eran de un mes, y que no había ninguna protección para los trabajadores, entonces ahí me gustaría ver, cuando se desfalcó el seguro social, me hubiera gustado a mí ver cómo era la preocupación y cómo se utilizaba de los empresarios, de los que estaban en aquel entonces, no los de ahora, la situación del seguro social para medir empleo. Eso no se había hecho, entonces por eso es que nos pareció sorpresivo e interesante y dijimos, momento, eso no es una manera de decir que no se han generado empleos. Solo el año pasado, en programas de los que desarrolló la presidenta, fueron 343.350 personas que tuvieron un empleo donde tuvieron condiciones mejores que las que tenían antes, y de esas 40.037 personas fueron empleadas para el tema de construcción de carreteras. O sea, se está generando empleo. Cuando la gente en el campo decide que en vez de cultivar una manzana de café, va a cultivar 7, esas otras 6 manzanas requieren que se contrate más gente.
Y eso sí vimos un incremento en la producción nacional. Y esa gente, por un tema de cultura que lastimosamente la hemos perdido, no las afilian al Seguro Social. En el desarrollo agrícola, en el tema del desarrollo rural, es poca la gente que una empresa de desarrollo agrícola afilia a su gente al Seguro Social. Entonces, está bien, pero separemos la discusión por partes. Uno es la generación de empleos. Otra discusión que a mí me parecería que fuera interesante es la condición de estos empleos. ¿Qué tipo de empleos queremos generar? Porque no se trata solamente de aumentar la empleabilidad reduciendo los derechos de las personas. Una persona que gana 3.000 lempiras, 4.000 lempiras y cuyo gasto familiar es de 12.000 lempiras, todos los meses está endeudada en 8.000 lempiras o empieza un deslizamiento rapidísimo en la curva de la pobreza. Entonces, si vamos a hablar de generación de empleos, hablemos de cuál va a ser la estrategia para generar empleos. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer la empresa? Si hablamos de cuál es el gap, o sea, cuántos empleos nos faltan, vamos a ver el reto que tenemos. Honduras presentó un dato avalado por la CEPAL de una reducción de 9% de los índices de pobreza y todo el mundo salió a decir es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. Honduras dice que hay crecimiento económico y lo que están diciendo a partir del 2 de enero es que es mentira. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que en vez de analizar la situación del país y ver qué ventajas puede generar las políticas implementadas por la presidenta, caemos en la tentación de levantar banderas que parecen más políticas, que parecen más el discurso de la oposición que el discurso para resolver problemas. Poneme esa bandera negra ahí. Antes de ir a la pausa, me dice aquí el doctor Carlos Umaña, diputado por el Partido Salvador de Honduras en Puerto Cortés. Amigo, el seguro necesita alrededor de 1 millón de cotizantes para funcionar y nos quedamos casi igual que el año anterior. Lo que refleja es que los empleos formales nuevos no compensaron las pérdidas y la seguridad social se tambalea. Ese es el mensaje. Lógicamente hubo creación de empleo, pero no lo suficiente. No se trata de criticar los empleos, es la estabilidad financiera del seguro. Ellos lo están tomando mal. La preocupación de Eduardo es el seguro. Ah, pero él... No dijo el seguro. No, sí. Hasta después habló del Raúl, Raúl, pero un tema... No, y también, ojalá lleguen a acuerdos, porque esa bandera negra es... cualquiera cree que es que buscan un pleito. O sea, ojalá, repito, ven acá, por favor. Elder. Ojalá lleguen a un acuerdo, porque esa bandera negra ha marcado la diferencia y lo que dijo Eduardo también, de los 87 empleos, y aquí me escribe el presidente de la MON, pone eso que me mandó el presidente de la MON, me pone aquí Nelson Castellanos, que es el presidente de la MON, me dice Nelson, 23.939 empleos directos, 38.765 indirectos. Esto generó caminos productivos, fondos descentralizados, sin sectarismo, dice el alcalde Nelson Castellano, que es el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras. ¿Comentario? Mire, antes de comentar esto, volvemos a ese tema que tenemos nosotros de regresión, de estar diciendo las cosas que hicieron los gobiernos anteriores. O sea, dejemos de echarle la culpa a los gobiernos anteriores y pongámonos a trabajar. Es como que yo le empezara a echar la culpa de todo lo que ha pasado a los expresidentes y a los que han gobernado instituciones gremiales en el pasado. No lo puedo hacer. O sea, los errores que cometieron en el pasado no es para seguirlos cometiendo ahorita. El gobierno ha prometido un gobierno justo, un gobierno correcto, un gobierno sin corrupción. Entonces, que no haya ningún acto de corrupción en este gobierno que sea justo. Mire, es triste que yo como presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa solo pueda hablar con un funcionario del gobierno en un programa de televisión. O sea, no he podido sentarme para ver un plan. ¿Cómo? O sea, se lo voy a explicar. Ajá. O sea, no puede haber los funcionarios del gobierno. O sea, nosotros no nos hemos podido sentar a hacer un análisis de país. O sea, yo digo, está bien venir a un programa y debatir y ver y todo. Y esto está bien. Pero poderme sentar con la persona correspondiente del Poder Ejecutivo
para venir y decir cuál es el problema que tiene Honduras y en qué podemos apoyar nosotros y cómo lo resolvemos y cómo hacemos para que hayan más y mejores empresas y qué problemas tienen los empresarios para salir adelante y cómo vamos a atacar el problema de la extorsión y cómo vamos a arreglar el problema del transporte urbano y cómo vamos a arreglar el problema de la educación, segundo grado, el promedio de educación. ¿Cómo vamos a arreglar el problema de salud? ¿Cómo va a tener gente que trabaje bien si no tiene salud? Entonces, ¿cómo podemos arreglar todo eso? Y cuando yo, en 2 años que yo tengo de ser presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, no he podido sentarme con el Poder Ejecutivo para hacer ese análisis, para empezar a hacer un plan. ¿Sentar con el Poder Ejecutivo con quién? Bueno, empezando con la presidenta y con varios de los ministros o viceministros, con los que quiera. Con lo que sea. O sea, sí he tenido alguna reunión, pero una plática de realmente en la cual a nosotros vienen y nos dicen, mire, una plática. Una plática, o sea, sí hemos tenido muchos invitados en la Cámara de Comercio que nos han venido y nos han explicado lo de la política de esto, profundo este foro que una plática. Pues a veces nosotros podemos en un foro transmitir una idea que tal vez queda sembrada en la otra parte igual. Yo le digo, mire, con muchos funcionarios, nosotros a veces platicamos y podemos platicar no en una oficina formal, tal vez en un foro, tal vez en una reunión de inauguración de algo donde los invitan a ellos y nos invitan a nosotros y ahí aprovechamos para platicar y poder sentarnos a hablar minutos. Nos pueden transmitir alguna idea de lo que quieren hacer y nosotros decimos qué bueno. O sea, pero ¿cómo le damos forma al muñeco? A este país tan lindo, ¿cómo le damos la forma si no nos sentamos a hablar con cifras, con planes de acción, con un plan de país a corto, mediano y largo plazo para sacar adelante a Honduras? Mire, volvemos a lo que dije al principio. El mayor problema que tiene el hondureño es la incertidumbre. Ahorita nos están dando certidumbre, porque una de las mayores preocupaciones que ha tenido la mayoría del país es que si van a haber elecciones en el 2025. Y obviamente ayer el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas dijo que sí. Estamos viendo que ya hay una candidata del partido de gobierno que ya va a iniciar su candidatura, que obviamente eso nos da a nosotros una certidumbre de que van a haber elecciones, lo cual lo aplaudimos enormemente. Le deseamos la mejor de la suerte a todos los candidatos que se inscriban, que preparen sus planes. Y obviamente este gobierno tiene que dejar sentado un plan de nación. Ese debe ser el mayor legado que debe hacer la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Dejar establecido un plan de nación a corto, mediano y largo plazo que trascienda todos los gobiernos y que sea lo mínimo que alguien pueda hacer. Porque si no, ¿qué estamos haciendo nosotros? Miren, ahorita se van a construir unas carreteras, se van a construir unos hospitales, se van a construir otras cosas. Pero eso va a generar empleo, ¿no? Obviamente va a generar mucho empleo y qué bueno, porque la construcción genera muchísimo empleo. Pero obviamente nosotros venimos y decimos, bueno, queremos saber, pues, porque no sabemos ese plan, de que se van a construir estos hospitales. Pero ¿qué se va a hacer con el hospital escuela, con el materno infantil, con el tórax, con San Felipe, con el Catarino Rivas y con los centros de salud, que están en situaciones bien difíciles? Entonces, yo diría que si pudiéramos sentarnos y que nos digan, mire, no, es que el plan con el hospital escuela es este, el plan con el Mario Catarino es este, el plan con el Seguro Social es este, con San Felipe, con el tórax, estamos hablando de que el tórax no tenía ni para hacer rayos X. Entonces, ¿cómo voy a construir yo un hospital o 8 hospitales si el tórax está en el suelo? O sea, tenemos que velar por el tórax porque es el que está funcionando. Y obviamente después de arreglar todos esos hospitales, hagamos todos los hospitales nuevos que se quieran en todo el país y la salud debe ser amplia. Debemos tener, yo no lo estoy diciendo, lo dicen ustedes en los programas de noticias cuando van a entrevistar a esa gente que está saliendo del Seguro Social y de los hospitales. ¿Le dieron la medicina? No, no me dieron medicina. ¿Le van a dar medicina? No, dijeron que no tenían. Entonces, ¿de qué le sirve a alguien
que tenga una enfermedad como el cáncer y le digan, mire señor, usted tiene que hacerse 8 quimioterapias y no haya las quimios para podérselas hacer. Yo solo quiero, antes de que vayamos a la pausa, miren, dos cosas. A mí no me gusta desmentir, pero a veces es necesario. Nosotros hemos generado meses de discusión con el COEP. Cuando me refiero a nosotros, me refiero a la Cancillería. O sea, y ahí ha estado la vicecanciller Cindy Rodríguez y el ministro asesor Medina del Consejo Nacional de Inversiones. Justamente el 20 de diciembre fue la última mesa de trabajo que es donde está trabajando la estrategia de promoción de inversiones. O sea, nosotros tenemos una mesa de trabajo con el COEP en la que Cancillería y el aparato de inversiones del Estado, que es el ministro Medina, le está presentando permanentemente cuáles son los avances de la apertura de comercio, de mercados, de atracción de inversiones. O sea que los datos los tienen, pues. Obviamente, en un país donde hay 10 millones de personas, cuando nosotros decimos que vamos a generar empleos y estamos felices porque estamos generando empleos, y hablamos de 10.000 empleos frente a 10 millones, es el 0.001%. Pero eso no quiere decir que sean malos los 10.000 empleos, ¿no? Ahorita en la feria de Shanghái garantizamos más de 20.000 empleos. Esa gente que está haciendo esa fila ahí en la maquila, que yo le diga que en su región se van a abrir 20.000 empleos, yo creo que no lo van a ver como algo malo. Entonces, la mesa de trabajo de promoción de inversiones que tenemos el gobierno con el COEP y otros empresarios, yo creo que es algo de lo que estaba mencionando don Daniel, que es de las cosas que tenemos que hacer. Y también decirle a don Daniel que tuvimos la gira por España del tema de buscar inversores, que eso fue el 22 de junio del año pasado, en el que usted participó. Entonces, me parece un poco injusto decir que el gobierno no está generando conexiones con la empresa privada, porque al menos de parte de Cancillería, de parte de la parte de inversiones y de la parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, hemos tratado e insistido permanentemente en acercarnos a los empresarios. Hicimos un trabajo muy fuerte para invitarlos a la Feria de Shanghái. Fuimos a España, como ya lo dije, tenemos una mesa de trabajo. O sea, las cosas que nosotros estamos dando datos, no me pueden decir a mí que los agarramos por sorpresa. Claro que saben que estamos tratando de generar empleo. Claro que saben que un socio como China, un TLC con China puede ser una oportunidad. Mi pregunta de fondo es, ¿por qué no lo aprovechan, pues? O sea, si hay una situación que el gobierno lo está haciendo, si hay un intento del gobierno de presentar las oportunidades, ¿por qué el repliegue? Pues el repliegue no tendrá que ver más con temas de carácter político que de aprovechar las oportunidades económicas. No sacrificamos, entonces, ahora le voy a regresar lo que decía usted, no estamos sacrificando a esos hondureños que están buscando empleo por no aprovechar las oportunidades que está haciendo el gobierno solo porque tenemos diferencias políticas. No debería ser un trabajo de ambas partes y buscar un punto de intermedio donde nos podamos encontrar. Bien, voy a hacer. Espéreme. Se la devuelve al volver. Vamos a pausa. Sí, tengo que ir a anuncios. Me la devuelve. Es agradable ver una discusión sin agresividad. Cada quien tiene su punto de vista, pero respetan cada quien su punto de vista. El de Libre se queja del COEP, pero ha aceptado debatir las razones de la bandera negra. Fortín está bien al pedir no echar culpas y trabajar. Daniel pide el diálogo sin agredir. Una pausa y continuamos desde la entrevista en Canal 11 y Radio Visión Honduras. La presidenta Castro en cadena nacional dijo que su gobierno todavía respalda la ley de justicia tributaria. Usted le responde al vicecanciller, pero también me opina de eso. Bueno, mire, yo sé que el vicecanciller está de alguna forma tratando de contrarrestar un poco lo que yo estoy diciendo en el ámbito de las reuniones. Y yo lo quiero dejar muy claro, el tema. O sea, tener una reunión con gente del gobierno que fue solicitada por un organismo internacional o que fue convocada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada para atender un asunto específico, no es lo que nosotros andamos buscando. O sea, sí es cierto de que, como le explicaba yo, a la Cámara de Comercio, nosotros hemos tenido de invitados
a la presidenta del Banco Central, hemos tenido invitado al entonces ministro del SAR, hemos tenido a la ministra de Finanzas, hemos tenido a gente del IFOP, hemos tenido gente, pero es un diálogo, es empezar a hablar. Lo que nosotros necesitamos es que después de eso nosotros concretemos, porque el viceministro mencionó esa reunión que nosotros tuvimos con el ministro, con los ministros, de COEP, pero algunas de esas reuniones, digamos, son convocadas por la ONUDI, por ejemplo. Entonces la ONUDI convoca a la empresa privada, convoca al gobierno y tenemos una reunión, obviamente, pero lo que yo necesito es que hay después, que nosotros concretemos después, que se desarrolle un plan. Igual como él menciona, hubo esta invitación donde estuvimos también con la vicecanciller en España tratando de promover que vengan inversionistas a invertir en Honduras. O sea, hay que ver, pero también tenemos que ver qué les fuimos a ofrecer, qué les estamos ofreciendo, cuánta gente platicamos con ellos, cuántos han venido a Honduras a averiguar cómo está la situación. Entonces tenemos que darle ese seguimiento necesario para poder salir adelante. Usted me preguntaba, Raúl, de la Ley de Justicia Tributaria. La Ley de Justicia Tributaria fue presentada al Consejo Hondureño de la Empresa Privada el 8 de marzo del año pasado. Nosotros le hicimos comentarios a esa ley. Nosotros no estamos de acuerdo que esa ley se apruebe tal y como fue presentada a nosotros. Nosotros necesitamos que se tomen en cuenta todas las variables que nosotros fuimos a exponer al Congreso Nacional. Lo hicimos tanto como Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa como Consejo Hondureño de la Empresa Privada en una posición unida. Igual que la Asociación Hondureña de Instituciones Financieras de los bancos, la IVA también fue y presentó todos sus cambios que quisiera en esa ley. Pero esa ley solo va enfocada a quitar todas las exoneraciones, lo cual tendría que tener un propósito o tendría que ver una alternativa de cómo nosotros vamos a atraer la inversión extranjera a nuestro país, como lo hacen algunos países vecinos, dando exoneraciones fiscales. Que las exoneraciones fiscales tienen que tener límites, que tienen que tener condiciones para poderlas cumplir, que el que abuse se la quiten o le pongan las multas o la cárcel. Estamos claros. O sea, por eso decimos, nosotros hoy en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada hay una directiva nueva que empezó en el 2022, igual en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, igual en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Entonces, todas las gremiales tienen directores nuevos, que empezamos con este gobierno. Entonces nosotros necesitamos ver esto juntos, porque el tema es el nombre, Ley de Justicia Tributaria. ¿Dónde dice algo esta ley que va a ser justo el pago de impuestos del micro, del pequeño y del mediano empresario? ¿Por qué no vemos dentro de una ley de justicia tributaria que el microempresario no pague el 25% de impuestos sobre sus ganancias? Ustedes se imaginan que a un microempresario que está haciendo un esfuerzo enorme por salir adelante, genera una utilidad y el gobierno le quita el 25%. A mi juicio, si fuera mi decisión, yo le quitaría menos para que esa otra parte él la pueda utilizar como capital de trabajo o pueda hacerla para invertir en hacer crecer su negocio. Igual el pequeño y el mediano. O sea, podemos volver al impuesto sobre la renta escalonado de acuerdo al tamaño de la empresa. Que hay personas que pudieron haber abusado de las exoneraciones. Bueno, castiguémoslas. Pero si estamos creando con tanto énfasis y con tanto deseo una ley de justicia tributaria, que lo que nos dicen a nosotros
es que va a haber un cambio de sistema, que van a haber 2 nuevos regímenes y que todas las empresas que ya gozan de exoneraciones las van a seguir teniendo hasta que se les venza. ¿Qué parte del impuesto se va a ver en el corto plazo? Ninguno. Al menos que utilicemos un artículo que dice la Ley de Justicia Tributaria, que es de revisar algunas de las exoneraciones y que si encuentran algún problema le cancelan la exoneración hasta que resuelva el problema. Entonces, obviamente ahí nosotros decimos, bueno, entonces ¿qué va a empezar a pasar? Van a empezar a ir a revisar todas estas empresas y le van a quitar la exoneración. Bueno, entonces yo lo que diría es, miren, pase una ley donde se diga que se va a regular de alguna forma. Pero esa ley habla de no tocar las actuales exoneraciones. La ley dice que si yo tengo una exoneración por 20 años, la voy a seguir teniendo por 20 años. ¿Se van a respetar? Sí, pero hay un artículo que dice que a mí me pueden llegar a revisar la exoneración y que si yo cumplo al 100% y que si no cumplo al 100% me la van a quitar. Entonces los empresarios quieren que eso lo quiten. ¿Sí o no? Es que lo pueden modificar. Por eso, Raúl, es que yo le voy a explicar los una empresarios cosa. quieren que quiten esa parte, que digan, si tiene una exoneración de 20 años, se va a respetar y nada más, y que no diga, o se puede revisar. No, es que la revisión, mire, yo soy auditor. Yo soy auditor y a eso me dedico, ¿va? Sí. Y yo les aseguro que yo voy a cualquier empresa, a cualquier oficina gubernamental, a cualquier institución autónoma descentralizada, a cualquier ONG, y encuentro un error. Error es de humanos. Yo vengo y si yo le hago aquí una renta, un análisis del impuesto sobre la renta a mi amigo Raúl Valladares, algo le voy a encontrar que no puede cuadrar. Algo le voy a encontrar, ojo, porque es ustedes obvio. o encuentran o no encuentran, ¿verdad? Sí, ustedes que son expertos en números. Obviamente, entonces, normalmente siempre hay una falla, siempre hay una falla. Claro, yo pago un montón de impuestos. Pues sí, pero algo, vaya, por dar un ejemplo, si yo voy, como decía una ministra amiga, cuando llegaron a su casa y le empezaron a decir de que le enseñara las facturas de las ollas de la cocina. ¿Quién es la ministra? No, eso lo dijo públicamente la ministra Rixi Moncada cuando a ella la investigaron, y que fue una cuestión tortuosa. Si yo voy a su casa, Raúl, y le empiezo a decir que me enseñe las facturas de todo lo que tiene, no lo tiene, pues. A mí me pasó lo mismo. No lo tiene, a usted le pasó lo mismo. Que a Rixi. Y yo le digo una cosa, tal vez algún amigo en común le ha regalado un cuadro, y usted cómo demuestra que le ha regalado el cuadro. Imagínate que Mario va a regalar un cuadro. Ah, bueno, pero yo no sé, pues, pero tal vez le regaló el cuadro, pues usted se lo compró y no le dio ni factura. ¿Cuándo Pues. va a factura ese? Entonces, lo que yo les digo es, mire, algo tan sencillo. El muro alrededor de un régimen de estos, dice la ley que tiene que medir 3 metros. ¿Qué pasa si se ha hundido un poco la tierra ahí, o el maestro que lo hizo el muro en un lugar le dejó 2.98? ¿Eso cumple o no cumple? Y como no cumple, porque no tiene un muro alrededor que mida 3 metros, parejo, le quito la exoneración. Así es. Sí. Entonces lo que tenemos que ver, solo para terminar, es que sea una ley que sea justa para el micro, para el pequeño, para el mediano y para el grande. Estoy completamente de acuerdo, y eso quiero que quede claro. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa promueve que todos los empresarios paguen impuestos como debe de ser, y estamos totalmente en contra de la evasión fiscal. Bueno, son varias cosas, pero para puntualizar en un tema que me parece importante, que es el que tiene que ver con la Ley de Justicia Tributaria, yo creo que no es de desconocimiento de nadie
que en este país han habido algunos sectores que se han beneficiado inescrupulosamente de amistades que tuvieron en el gobierno, ¿verdad? Cuando hablamos de revisar las exoneraciones, es porque las exoneraciones deberían de servir para promover la generación de empleos, deberían de servir para generar desarrollo económico. Y aquí no me estoy refiriendo al COEP de ahora, pues, o a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa de ahora, pero yo creo que algo de análisis podríamos ver de estos empresarios que recibieron tantos beneficios en exoneraciones durante más de 10 años, que se hicieron multimillonarios, ¿cuántos empleos generaron realmente? ¿No? Porque yo también espero que cuando alguien recibe un beneficio del gobierno, genere una respuesta a ese beneficio. Y nosotros podemos ver rubro por rubro todo lo que el Estado de Honduras dejó de percibir por exoneraciones y me digan a mí dónde están los empleos. Vaya, no me voy a meter yo con los de ahora. Que le digan al gobierno del Partido Nacional, que le digan a los nacionalistas y a los liberales, todas esas exoneraciones que existieron en Honduras, ¿cuántos empleos generaron? Si eso hubiera funcionado, entonces en enero de 2022, que Xiomara Castro le pusieron la banda presidencial, no hubiera recibido un país con un 75% de pobreza. O sea, si es la lógica de que las exoneraciones generaban empleos y estos empleos, o que el empleo por hora, o que prestarle derechos a los trabajadores generaba desarrollo económico, y todas esas cosas que se dieron hubieran tenido un resultado real, no hubiéramos heredado un país con un... Solo déjeme terminar. Nosotros, y aquí yo siento que de parte del empresariado hay un miedo que a mí me parece injustificado, pues, porque todo lo que usted está diciendo, que es un escenario posible, parte de la premisa de que nosotros queremos afectar a la empresa privada y que lo que estamos haciendo es una trampa para afectar a la empresa privada y que si el muro se bajó 2 centímetros, los vamos a topar. Y no se trata de eso. O sea, ese miedo, la bandera negra de la campaña, insisto, me parece a mí que proviene, dice que nosotros somos los ideologizados y que nosotros somos los polarizadores. Yo creo que los que están polarizando y los que están pecando de caer en la trampa de la ideologización extrema e injustificada son los empresarios. Este es un gobierno socialista, democrático, pero no somos un gobierno enemigo de los empresarios. Vicecanciller, esa izada bandera negra de los empresarios, ¿qué representó para el gobierno? Para mí es un mensaje, ¿no? Es un mensaje, es un mensaje de nosotros no somos amigos de ustedes y estamos en contra de las posiciones políticas del gobierno. Más allá de si traen beneficios, oportunidades, generaciones, no, es una posición política. Miren, cuando hablamos de polarización extrema y de ideologización sin razón, yo le puedo decir la posición de la oposición. La posición de la oposición en el país era que, solo para que vean hasta dónde llegan con su onda de la ideologización sin sentido y sin justificación. La oposición del país llegó al Congreso Nacional y solo por no votar con Luis Redondo no aprobaron la amnistía migratoria. Eso es un acto de poca sensibilidad humana. Entonces, el COEP, nosotros le podemos dar todas las cifras, pero si no cambian la actitud, van a seguir izando banderas porque no están viendo lo concreto, no están analizando la realidad, no están tomando decisiones en base a las cifras. Cuando yo me cierro en una posición política, cuando yo me cierro en una decisión polarizante e ideologizada, yo digo, este gobierno son socialistas y son enemigos míos y me van a perseguir y no les apruebo la ley. Pero miren, solo déjenme exponer el punto de la ley de justicia tributaria. Nosotros somos un partido socialista, nosotros somos un gobierno socialista. Sin embargo, cuando estamos hablando de promoción de empleo, estamos hablando dentro del marco establecido en el sistema que está en Honduras. O sea, nosotros no estamos planteando una transformación inmediata de la situación económica o del sistema económico del país. Fíjense que nosotros estamos hablando de la seguridad jurídica, estamos hablando de exoneraciones e incentivos, estamos hablando de inversión del Estado, estamos hablando de amplitud, de no tener sacarismo en el desarrollo de esa inversión del Estado, estamos hablando de acceso a créditos, de estabilidad financiera, estamos hablando de tributación justa. A mí, por favor, que me demuestren
que el sistema tributario en el país, en Honduras, hoy es justo. Todos sabemos que aquí se dieron exoneraciones a los amigos de Jo. Todos sabemos que aquí se dieron exoneraciones a cambio de favores políticos. No podemos tapar la vista solamente por no querer aceptar una realidad. Y la ley de justicia tributaria lo que plantea es: hagamos exoneraciones, hagamos incentivos fiscales para los empresarios, que como ya dijo don Daniel, pagan impuestos. Para los empresarios que no le hacen trampa al pueblo de Honduras, porque no es al gobierno el que le hacen trampa. Aquí hay gente que ya en privado se ríen de que no pagan impuestos. Al que le están haciendo daño no es al gobierno, es al pueblo de Honduras. Al que le están robando es al pueblo de Honduras. Entonces, hagamos incentivos fiscales, promovamos exoneraciones, promovamos inversión del Estado para desarrollo de inversiones con empresarios que quieran pagar impuestos, que sean responsables en sus responsabilidades, que sean responsables con los derechos de los y las trabajadoras, que promuevan un desarrollo más justo en el país. Y yo no creo que debería de haber miedo en eso. Nosotros no estamos persiguiendo a los empresarios, estamos persiguiendo a las mafias y a los piratas, ¿no? Que ahora con esa bandera cada vez se acercan más a parecer piratas. Ahora le falta la calavera en esa bandera negra que pusieron en el COEP. Consíganme un parche ahí para... me preocupó que el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, la principal ciudad del país, no hay seguridad jurídica, dijo. No, no hay. No hay, repita. No hay seguridad jurídica. Marca eso. Mire, le voy a explicar lo que está diciendo el vicecanciller. Mire. Deberíamos de venir, y por eso digo yo, sentémonos en una oficina con las personas que tengan la información y vengamos a un foro y demos la información juntos. Lo que se encontró. ¿Por qué? Porque se sataniza las exoneraciones. ¿Cuántos empleos se han generado por empresas que bajo un régimen de que van a ser exonerados del impuesto sobre la renta, que lo dan en muchos países, viene a Honduras a poner su negocio? O sea, compañías extranjeras que vienen aquí. Entonces, hagamos un conteo y digamos, todas estas empresas extranjeras que vinieron a Honduras a poner su negocio acá, a generar empleo en Honduras, a desarrollar ciudades como Choloma. ¿Cuánto tiempo? En todo el tiempo desde el gobierno del presidente Calleja para acá, han generado empleo. Y nosotros tenemos que analizar, ¿queremos esos empleos o no queremos esos empleos? Porque si usted le dice a una empresa, y no es un anuncio comercial, pero si usted le viene y le dice a una empresa como Gildan, como Fruit of the Loom, como Heinz, que son empresas extranjeras, que vienen a invertir en Honduras, a poner una maquila acá y a generar miles de empleos, usted le dice, ya no le voy a dar las exoneraciones, esa empresa levanta su operación y se va para Nicaragua, se va para República Dominicana, se va para Costa Rica, se va para otros lados y deja de generar el empleo en Honduras. Mire, pero ahí solo será tan... Espéreme, usted no me dejó interrumpirlo. Mire, hay una cuestión. ¿Por qué no vamos a ver el parque industrial de oficinas que hay en Costa Rica entre el aeropuerto y la ciudad de San José? Hay 300 empresas de primer nivel que tienen sus oficinas centrales en Costa Rica. ¿Por qué? Y yo, si yo estoy diciendo algo mentira, que me lo digan. Pero ¿por qué no vamos a ver por qué Costa Rica logra eso? Porque aquí es malo y en Costa Rica no es malo y en Costa Rica está mejor que nosotros. O sea, hay 300 empresas de primer lugar. Están las oficinas centrales de muchas empresas ahí generando empleo. ¿Y cómo generan ese empleo? Por las exoneraciones que le están dando. El ministro Elazar antes decía que Costa Rica lo iban a poner en la lista negra y que estaba en la lista negra. No está en la lista negra, en la OECD no está. ¿Ok? Costa Rica tiene un sistema muy adecuado. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Venir y decir, bueno, tomemos la decisión, pero no tomemos la decisión unilateralmente. O sea,
¿por qué no puede participar en una forma conjunta para crear una ley del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre ventas, si nosotros lo hemos estado pidiendo por años, de años, de años? No a este gobierno, sino que a los anteriores, de que cambiemos una ley del impuesto sobre la renta que data de 1950. Nosotros necesitamos cambiar el sistema tributario en Honduras y hacer una sola ley nueva. Es una ley que está totalmente parchada. Entonces, sí estamos de acuerdo que necesitamos una nueva ley del impuesto sobre la renta, pero una ley del impuesto sobre la renta que sea correcta, que se pueda seguir, que se pueda ver, que no haya cacería contra las empresas, que no haya amenazas. Porque le digo yo, si uno lee un documento y cuando uno lee el documento lo que mira es que solo va a salir afectada una parte, claro que tiene que venir y decir, no, esto no es justo. Porque yo quisiera saber, ok, que me digan, ¿y por qué va a ser secreto? ¿Quién escribió la ley de justicia tributaria? ¿De dónde sacaron la ley de justicia tributaria? ¿Quiénes se sentaron a escribirla? ¿Por qué no podemos participar nosotros si nosotros hemos sido expertos tributarios toda la vida? Y hay varios en Honduras que son muy buenos, ¿y por qué no nos podemos sentar y decir, mire Raúl, hay una cuestión bien importante? Yo le quiero recordar algo y eso usted tal vez se va a recordar. En el gobierno del Partido Liberal, del 2006 al 2009, ¿ok?, empezamos a trabajar la ley anti-evasión fiscal. La trabajamos finanzas de, en aquel tiempo, empresa privada. Yo me reuní con el grupo de gente que estamos trabajando en esa ley, hicimos 63 versiones de esa ley, hasta que quedó bastante bien la ley. Era un compromiso que tenía el gobierno de presentarlo al Congreso. ¿Ok? En eso pues la terminamos y en eso vinieron los problemas del 2009 y la ley se presentó en octubre, la presentaron por cumplir con el Fondo Monetario Internacional, sacaron la ley, la presentaron y la volvieron a engavetar. ¿Qué hizo el Partido Nacional en el año 90? ¿Qué hizo el ministro de Finanzas en aquel tiempo, que era el licenciado William Chong-Won, que en paz descanse? Él agarró la ley, Raúl, esa ley, y esa ley hizo los 14 paquetazos que hicieron entre el gobierno de Pepe Lobo. Le llamaron paquetazos, pero era la ley que todo iba orientado a que no hubiera evasión fiscal. No era mala esa ley la construimos y podemos ver entre quienes lo hicimos, del Ministerio de Finanzas, la Dirección Ejecutiva de Ingresos de ese tiempo y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en el cual yo lo que formaba parte era de la mesa tributaria en aquel tiempo. Entonces, y junto con otros profesionales del área tributaria, hicimos esa ley. Entonces yo digo si vamos a hacer una ley de justicia tributaria, y yo le pregunto al actual ministro de Finanzas, que antes era pues el ministro del Azar, yo le he preguntado y le he dicho yo, ministro, ¿quién hizo esa ley? ¿Quién la escribió? No me dice. Entonces digo yo, ¿por qué no lo hicimos juntos? ¿Por qué no vemos los problemas para que sea? Porque nosotros no estamos de acuerdo en que empresarios abusen de las exoneraciones. No estamos de acuerdo, y lo quiero dejar muy claro, no estamos de acuerdo que los empresarios abusen de las exoneraciones. Las exoneraciones son necesarias para crear empleos, para desarrollar un país en el plano turista. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer atracción turista para tener todos esos dólares de chimenea blanca que dicen, y a propósito tenemos problemas con los dólares, o sea, tener esa industria de chimenea blanca que, volvemos al tema, que a mí me duele decirlo, Costa Rica lo hace mucho mejor que nosotros, no teniendo la belleza natural que nosotros tenemos. O sea, las playas nuestras son más bonitas, tenemos ruinas de Copán, tenemos bosques húmedos también, tenemos montañas, tenemos rafting, tenemos todo lo que ellos tienen. Pero ellos tienen una infraestructura que nosotros no tenemos y una atracción a que la gente vaya al país. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo puedo desarrollar yo el área de Trujillo si no le doy exoneraciones
a las empresas y a la industria hotelera y de carros y de aeropuertos y de lanchas y de todo lo que yo quiero tener ahí en Trujillo si no les doy exoneraciones? Porque ¿cuánto se van a tardar en recuperar su inversión? Imposible. Entonces, la verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer, y yo lo que le digo, vicecanciller, sentémonos en una oficina y digamos todos los problemas y veamos con quién lo podemos resolver. Daniel, vamos ¿va resolviendo. a poder llegar a un acuerdo empresa privada, gobierno? Claro, si nosotros estamos solo para que nos inviten y sentarnos y platicar y dar nuestro aporte y nuestro compromiso para que las condiciones se den en el país, para que el país salga adelante, si lo que más queremos nosotros es eso, porque queremos seguir viviendo en Honduras. Gracias por la participación esta mañana. Me dice don Germán Espinal, Costa Rica es el país con los más altos impuestos y es el país con la mayor inversión extranjera en América Latina. Y también me dice aquí Lito, don Lito me dice, gracias por leer mis comentarios, esto no lo va a leer, se lo aseguro, los dinosaurios deben estar riendo de los panelistas porque no saben ni sospechan que si los nuevos avanzan ellos irían a la M, ya que solo les importa el poder y mamar de la teta del Estado. El pueblo solo les interesa para que voten y mantenerse en el poder y con las arcas abiertas. Ojalá siga llevando nuevos actores. Daniel habla de que las gremiales tienen directores nuevos. Invítelos, yo los traigo. Y aquí me dice el licenciado Omar García, que ha dicho que va a postular a la presidencia. Estimado Raúl, buenos días, feliz año para todos. A los dos representantes del poder político y del poder económico, les recuerdo, todos debemos pagar impuestos. Todos, pero también los actuales funcionarios, empezando por la presidenta, deben hacer sus declaraciones de impuestos sobre la renta y también sus familiares. Y todos los dueños de negocio deben hacer declaraciones de impuestos y pagar impuestos. No más exoneraciones a políticos ni a comerciantes. Ese es mi punto de vista de gobernabilidad económica. Le agradezco la lectura. Saludos. ¿Puedo decir un par de cosas? Primero, yo creo que hay un tema de enfoque ahí, don Daniel. Quienes han abusado de las exoneraciones no son las empresas extranjeras, son nacionales. Y esos datos los ha presentado Marlon Ochoa, los ha presentado la compañera Rixi Moncada, se les han presentado. Los abusos de esas exoneraciones no han venido de las empresas internacionales, han venido de gente que ya, como lo dijo la persona que le escribió a Raúl, son por alianzas políticas, por compadrazgos políticos, por amistades políticas. Eso hay que desmontarlo. Mire, o sea, mire, déjeme que usted no me dejó interrumpirle. El licenciado Marlon presentó déjeme mencionarle, déjeme terminar mi participación porque yo no me dejó interrumpirle usted. Mire, vamos a quedar con mal sabor ahí, ¿verdad? No, bueno, pero quienes han abusado de las exoneraciones han sido los que por razones políticas han recibido favores políticos que se traducen en favores económicos. Ese es el problema. No estamos persiguiendo a la empresa privada, estamos persiguiendo a los piratas y a la gente que abusó de sus amistades en los poderes de los gobiernos anteriores. Y eso hay que ponerle un alto. Y ¿sabe qué? De lo que usted dijo le voy a dar razón en 2 puntos. Uno fue los 14 paquetazos que nos metieron 14 impuestos, ¿verdad? No eran impuestos. Bueno, de varias cosas hay. No eran impuestos. Nos pusieron impuestos sobre la renta, impuestos sobre la venta, nos pusieron un montón de cosas en estos. Yo estoy hablando del 90 al 90. No, yo estoy hablando de los 14 impuestos nuevos que metieron después del golpe de Estado para acá. 14 impuestos nuevos, así que no puede ser tampoco. O sea, óigame, hay medidas de presión a la población porque no presionaron, mire, por no presionar a la empresa. Ya terminó. Mire, por no presionar a la gran empresa, presionaron a la gente. Aquí hubieron acciones para captar dinero del Estado, que era socar a la gente más pobre. Mire, y permitirle beneficios a la gente que más plata tenía. Un minuto. Mire. Cierro con esto y le dejo a don Daniel para que pueda cerrarse también. Quienes han abusado de esa mala política de crecimiento económico han sido un grupo de personas que se han confabulado para manejar sus privilegios. Cuando hablamos de una ley de justicia tributaria o una ley de manejo de la renta, estamos hablando de ordenar este Estado, este sistema, para que los que tenían privilegios le permitan a la gente poder desarrollarse. Si no, no vamos a poder generar empleo, si no, no vamos a poder generar desarrollo económico. Podemos hablar con la empresa, estamos dispuestos a hablarlo, pero sin
estar cuidándole los privilegios a ese grupo de piratas que se beneficiaron a costa del empobrecimiento del pueblo de Honduras. Mire, Gracias. nosotros volvemos a repetir, no defendemos nadie que haya hecho las cosas mal. Pero sí hay que dejar claro de que el director del Azar, cuando fue al Ministerio Público, presentó 8 denuncias, creo, en ese momento creo que fueron 8, de las cuales no solo son contra empresas locales, también hay empresas extranjeras ahí. O sea que lo que está diciendo el vicecanciller no es totalmente cierto. O sea, sí hay empresas extranjeras a las cuales se les está acusando de haber empleado mal sus exoneraciones. Por eso digo yo, si alguien está empleando mal las exoneraciones, se le llama al orden, se le imponen las multas, se le quitan, se hace lo que se tenga que hacer porque lo hagan bien. Pero no podemos quitar todas porque unos hicieron mal las cosas. Porque yo le quiero decir una cosa. En este gobierno han habido funcionarios que han hecho las cosas mal y los han quitado de sus puestos. Y no estoy hablando de ahorita de los cambios que hizo la presidenta, sino que en el pasado. Ha pasado. Y eso no significa que entonces todos los funcionarios del gobierno son malos. Porque 1 o 2 han cometido algún problema. Entonces no, yo le pido al gobierno que no generalicemos, no hablemos del pasado, miremos solo para enfrente y veamos realmente que no todos los empresarios somos corruptos y que los que queremos este país y queremos hacer las cosas bien, estamos listos para poder trabajar junto con el gobierno para el desarrollo de Honduras y que las reglas estén claras para todos, que tengamos seguridad jurídica, que nosotros podamos salir adelante como país, que podamos seguir viviendo en este país, porque por algo hay una inmigración tan alta. La mayoría de los jóvenes no quieren vivir en este país, ni los de escasos recursos, ni de los medianos recursos, ni de los grandes recursos. Pero eso, y eso es triste. Pero triste eso, ojo, pero eso de que la mayoría de jóvenes tampoco es cierto. Hay muchos que quieren vivir aquí. Obviamente hay muchos. De hecho, yo quiero que mis hijas vivan acá y ellas quieren vivir acá. Y eso es lo que yo estoy tratando de buscar. No, pero también, que mis hijas puedan vivir en Honduras pero y también, mis nietos puedan vivir en Honduras. También los hondureños que no sean pudientes, pero que tengan una vida digna, deben de querer vivir en Honduras. Así es. Esa es la esperanza. Gracias a los dos. Vivir en el campo. No, gracias a los dos. Qué bueno que han podido platicar, gobierno y empresa privada. Ojalá así sigan. Buenos días, que estén bien. Saludos a Rafael Virgilio Padilla, hijo. Rafael Virgilio Padilla Cafati, que ha venido de Inglaterra y me viene escuchando con su papá en el carro. Gracias, buenos días.